Bienvenidos a este programa especial con el que estamos celebrando 25 años de Canal 22. En esta ocasión vamos a hablar con Silvia Lemus, la periodista que ha dirigido y conducido la serie Tratos y Retratos, una serie icónica de este canal. Silvia, un gusto estar en tu casa para grabar este programa que es parte de las celebraciones del 25 aniversario de Canal 22. Gracias por recibirnos. Bienvenida y qué gusto de alguna vez estar frente a frente, aunque ahora me toque de frente a la cámara y tú seas la entrevistadora. Bueno, hay veces que así toca cambiar los papeles un poco, ¿no? Claro. Y bueno, pues Tratos y Retratos, esta serie ya icónica del Canal 22 que tú has conducido, que tú has dirigido, también cumple 25 años. Bodas de Plata. Bodas de Plata. Platícanos, ¿cuál fue el origen de esta serie? ¿Cómo la propusiste? ¿Cómo la recibió José María Pérez Gay en aquel momento? Mira, para empezar, el Canal 22 comienzo fue otorgado por el presidente Salinas de Gortari a los intelectuales y se reunieron, entre ellos uno de los principales era Héctor Aguilar Camín, y hubo el acuerdo de que José María Pérez Gay lo dirigiera. Un hombre extraordinario, un intelectual, un escritor y amigo. Y quedamos que yo trabajaría dentro del Canal 22. Y me digo, bueno, ¿qué vas a hacer? Pues haré lo que sé hacer en la televisión, que es entrevistar. Y voy a pensar en qué título darle. Mi hijo me regaló el título Tratos y Retratos, que él iba a utilizar en un libro que publicó con su padre, que en su caso se llamó Retratos en el Tiempo, que es muy bello, y me regaló este. Y simplemente fue comenzar cuál será mi primera entrevista para Canal 22. Cuando le digo a José María que pienso hacer una entrevista con García Márquez, aceptó pues con gran gusto, semejante escritor. Hablé con mi amigo García Márquez, Gabo, que yo sabía que no daba entrevistas, y le propuse hacer una conversación sobre un solo libro, El amor en los tiempos del cólera. E inmediatamente me dijo que sí. Yo no iba a preguntar sobre ninguna otra cosa que no fuese su novela. Y así fue como empecé en este canal. Fuimos nosotros a Colombia, a Cartagena de Indias. Nosotros, fui con Carlos. Y allí fue el ideal para hacer la entrevista, puesto que sucede en esa hermosa ciudad la novela. Y el Gabo y yo pues comenzamos. Y Gabriel escogió la placita donde se inició el romance de Florentino Ariza y Fermina Daza. Una placita preciosa, pequeña. Nos sentamos en una banca y había viento y había ruido de motores de camiones, de motocicletas, pero eso sentimos, o yo sentí que era bueno para el ambiente, que generalmente pues nuestros compañeros de cámaras y sonido
quisieran que todo esté en un silencio absoluto, sí. Pero pues esto le dio carácter a la entrevista y pues la entrevista está ahí, todo el mundo la ha visto, no sé más que decirte. El nombre de Plaza de los Evangelios se la puse yo en un momento en que no sabía exactamente cuál plaza de Cartagena iba a ser la plaza donde vivía Fermín Daza. Fue una gran apertura, digamos, para el primer día de las transmisiones de Canal 22, que se haya transmitido ese programa. Como ya lo has dicho, Gabriel García Márquez no aceptaba entrevistas, no era fácil entrevistarlo. Entonces fue un gran acontecimiento en ese día de las primeras transmisiones de Canal 22. Tener a Gabriel García Márquez en una primera edición de Canal 22, pues era un lujo. Claro. Ha sido un lujo. Y ha sido un lujo a lo largo del tiempo, ¿no? Pues todas estas entrevistas creo que conforman, Silvia, un mosaico de lo que ha sido la cultura, las humanidades, el periodismo, las artes plásticas en el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Desde luego. Tienes una nómina, digamos, de escritores, de periodistas, de gente de la política, que están presentes en esta serie. Muchos de ellos son amigos de ustedes, fueron amigos de Carlos y tuyos, pero también preparar una entrevista para estos personajes de tanta altura requiere de una gran investigación, requiere de gran conocimiento. ¿Cómo te preparabas tú para estas entrevistas? ¿Cómo te preparas? Mira, me preparo como te preparas tú. Investigando al personaje, leyendo lo que ha escrito en el caso, bueno, prácticamente novelistas, periodistas, ensayistas, científicos, como Sarucán, que es un biólogo formidable. Investigas quién es mi personaje, porque una cosa es que son amistades, que las ves socialmente y en donde en esos grupos las conversaciones son lecciones que aprendes. Claro. Entonces hay todo ese juego de conocer personalmente, convivir con estas personas de manera social y luego enfrentarte en la arena. Esa parte me parece muy importante porque te permite hacer una conexión más íntima a la hora de la entrevista, que eso es básico, ¿no? Para un entrevistador. Eso es formidable. Ahora, mi contacto con ellos no siempre es de esta forma. Hay personajes que no conozco, como Mrs. Thatcher, cuando la entrevisté, o Tennessee Williams, que con Tennessee Williams tuve una especie de nerviosismo. Lo entrevisté en Londres, en el Hotel Savoy, donde él estaba como huésped. Y tuve nervios. Él estaba en Londres porque había puesto en escena el tranvía llamado Deseo, con Claire Bloom, que también estaba ahí sentada, muy, muy tímida, muy bella. Pero ella estaba sentada por ver, no perteneció a la entrevista. Y estar frente a Tennessee Williams de pronto me hizo recordar sus obras extraordinarias, sus obras de teatro formidables. Y tuve así como un track. Y en eso, cuando vamos a comenzar la entrevista, las luces hicieron ¡bum! Y se apagaron. Él se rió y yo me reí con él. Y ahí como que hubo un impacto de comunicación, de complicidad. Se rompió el hielo. Se rompió el hielo. Y estuvo estupendo.
muy risueño, pero al principio sí tuve una grave necesidad de decir, ¿cómo va a salir esto? Salió muy bien. ¿Y te quedaste satisfecha? Ah, sí, sí. ¿Generalmente sales satisfecha de tus entrevistas? Salgo satisfecha de ellos, no de mí. Ajá. De mí siempre tengo la duda de por qué no pregunté lo que continuaba la pregunta anterior que hice, pero así es, la entrevista nunca la puedes planear totalmente. Surge. Inclusive a veces tienes un cuestionario y lo rompes. Lo rompes porque la propia energía de la entrevista te lleva por otras partes. Por supuesto. Y luego te das cuenta de que no necesitabas llevar el cuestionario. Pero no, el cuestionario sí es muy importante porque tienes una guía y es tan fácil irte por otros caminos que no eran tu propósito, porque sí es importante que sepas lo que quieres obtener como respuesta, como lecciones. Yo digo a veces que son lecciones, conferencias que nos están dando estas personas, ¿no? Claro, unas conferencias Sí, conversadas, magistrales, ¿no? sí, unas conferencias fantásticas. Yo dejo hablar a mis entrevistados. Eso he escuchado a mucha gente que me dice, me lo agradecen, que no los interrumpo. Yo me di cuenta que interrumpir era una mala táctica, aunque tú crees que se te ocurrió una genial idea para preguntar, porque cuando lo llegué a hacer, se fue la conversación por otro rumbo y no por lo que a mí me interesaba Sí. obtener de mi entrevistado. Así que los dejo hablar. Y por eso digo que son breves conferencias o largas con pequeñas interrupciones. Y yo también digo que son monólogos, porque tú permites a la persona expresarse como si estuviera hablándose para sí mismo. Sí. Y eso es muy bueno, porque es el alma de la entrevista. Silvia, en la preparación de estas entrevistas, tú y Carlos formaron un equipo de colaboración, platicaban, dialogaban sobre esto. En algunos casos sí, y en otros no. Yo sentía que a él le gustaba que yo fuera la que hiciera las cosas por mi bien. Pero sí, en muchas ocasiones yo preguntaba datos o él me orientaba. Sobre todo yo creo que muy al principio había eso. Pero después como que yo misma, también yo quería ser yo. Bueno, ha Y sido... no, pero me refiero no, porque sí, obviamente al principio, pues fue un contacto, una comunicación con alguien que tenía una experiencia superior. Y francamente, sí, Carlos, aprendí mucho de Carlos, no como si me lo estuviera enseñando, pero casi por ósmosis y por conversar diariamente durante 24 horas, con interrupciones, pero hablábamos continuamente y yo creo que aprendí mucho de él. Uh-huh. Supongo que él aprendería algo de mí, no sé qué. Seguramente sí, porque tú fuiste periodista desde antes de conocer a Carlos. Sí, yo entrevisté a gente como Kissinger, Ronald Reagan cuando era gobernador de California. Entrevisté a personalidades como Ionesco en París, Marc Chagall, Jean-Louis Barrault, el gran actor de teatro. Entrevisté a muchísima gente. Platícanos de esos principios, de esos inicios de tu carrera como periodista. Bueno, me sorprendió que cuando presenté en la FIL hace 5 años, yo calculo, el libro de Carlos Pantallas de Plata, invité a la presentación del libro a Carlos Cuarón,
creo que estaba, ya no sé si vino Arturo Ripstein, pero sí vino Felipe Casals. Y tuve la sorpresa de que me dice Felipe Casals, Silvia, yo fui tu primer entrevistado. Me quedé un poco asombrada. Me dice, me entrevistaste para Televisa y fui tu primer entrevistado, porque seguramente yo se lo dije. Yo no recuerdo que así fue, pero tan así fue que él me lo dijo y entonces ya lo recordé. Así empecé con Jacobo Zabludovsky y hice esta primera entrevista y Jacobo comenzó a darme ese trabajo como entrevistadora y pues como que no me cuesta mucho trabajo hacerlo o me gusta mucho. Un trabajo es formidable cuando te gusta lo que haces y así fue. Y bueno, estuve en México pues como 1 año y medio trabajando en 24 horas. Jacobo tuvo a bien de pronto un día temprano por la tarde me dice, ¿tienes bien tu pasaporte? Le dije, sí, está bien, vigente. Y me dice, porque mañana te vas a ir a Reykjavik, a Islandia, a entrevistar a Bobby Fischer y Boris Spassky. Mira nada más. Así, de out of the blue, me dijo que lo iba a hacer. Y cuando eres tan joven, todo te parece fácil. Es decir, si mañana me subo a un avión y me voy a no sé dónde, porque yo no conocía Islandia. Y ese fue uno de mis primeros retos, Sí. vamos, internacionales. Después, Jacobo me pide que vaya a la Convención Republicana a Miami. Allí se iba a elegir al candidato que los representaría al Partido Republicano, que fue Reagan. Y me lanzó. Y ahí anduve. Joven. ¿En esa época fue cuando también entrevistaste a Carlos Fuentes? A Carlos Fuentes lo entrevisté un poco después, pero tú te refieres a la entrevista que posiblemente habrás visto alguna vez. No, esa vino ya casada. Ajá. Pero antes, Bellas Artes me invitó a que hiciera una serie de entrevistas, era para el Canal 5 de Televisa, y me dieron una lista de a qué personajes de la cultura entrevistara, de la literatura sobre todo, Juan José Arreola, Juan Rulfo, José Emilio Pacheco, Benítez, Carlos Fuentes, también había artistas como José Luis Cuevas, etc. Y allí es donde yo comencé a entrar totalmente como entrevistadora de escritores. Y obviamente escritores en México. Después vino otra cosa. Y allí entrevisté a Carlos Fuentes, pero fue una época en que yo todavía no lo conocía. Allí lo conocí. Cuando conocí a Carlos Fuentes fue en una reunión social en casa de mi amiga Marilyn Goethers. Y cuando me pregunta, ¿conoces al escritor? Yo dije, no, pero lo he leído. Y él me contestó, y yo la he visto en la televisión. Y eso fue todo. Nunca más nos volvimos a hablar en esa reunión. Pero bueno, tú te refieres a la entrevista que yo le hice ya casada, sí, en Princeton, New Jersey, donde un editor de una empresa americana
pero que se dedicaba solamente a el mundo literario latinoamericano. Sí. Me pidió que entrevistara a Juan Rulfo y a Carlos Fuentes. Pues era yo su mujer y lo entrevisté así, casada. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Fue fácil, porque tú te puedes despegar del matrimonio, sentarte frente a frente y hacer cuestionamientos, y él era magnífico. Yo creo que era extraordinario personaje para hacer una entrevista, porque no importaba la pregunta que tú le hicieras, él te iba a contestar con una brillantez, te hacía quedar muy bien. Bueno, a quienes lo entrevistamos, a quienes tuvimos la fortuna de entrevistarlo, nos sucedió eso mismo, ¿no? Que no importaba la pregunta, él siempre contestaba de una manera muy brillante, ¿cierto? E inclusive a veces, no sé a quién me pueda yo referir, pero si la pregunta no le interesaba demasiado, él la cambiaba y te hacía te daba ahí una lección Sí, muy claro. importante de literatura, arte, política, etcétera. Sí, era formidable Fuentes. Sí. Bueno, y después de eso fue cuando ya pasaste a formar parte, digamos, del equipo de Canal 22, Desde que ha luego. estado todos estos 25 años acompañándolo en la pantalla. ¿Qué han significado para ti estos años de trabajo, de ver cómo ha crecido el Canal 22 y cómo se ha transformado? Mira, uno no se da cuenta poco a poco, pero de pronto, a 25 años de su fundación, te encuentras con una gran satisfacción de ver que has estado perteneciendo, formando parte y creciendo tú también de una institución en la que se ha convertido Canal 22. Es formidable cómo se ha dado a conocer por su fuerza cultural. Todos los programas de Canal 22 tienen un interés, pero a flor de piel. Fíjate, Silvia, que yo creo que también el Canal 22 tendríamos que pensarlo como un canal de las ideas, un canal del saber, pero también como decía Carlos Fuentes al referirse a la novela, ¿sí? La novela nos permite conocer mejor la realidad que vivimos. Creo que el Canal 22 también tiene ese propósito, el despertar la imaginación, pero también ser una alternativa para conocer nuestra realidad. Sí, desde luego. Y Carlos decía algo, que es también enseñar a la gente a pensar en otra realidad, una segunda realidad en el caso de la literatura y del arte. Porque un escritor también te da la oportunidad de que no te dé la realidad exacta, sino que te da una realidad de la imaginación. Claro. Creo que el punto central, desde mi idea, es abrir la imaginación a los niños, a los adultos, a las mujeres jóvenes, a las mujeres que están en su casa, a los hombres de todas las edades, para no decir la tercera edad. Sí. Y eso es lo más importante, que tengas imaginación para la política, para la educación de los niños, los universitarios, todo tipo de profesionista que escojas y no profesionista, tener imaginación es muy importante. Creo que ese es uno de los principales proyectos que ha tenido el Canal 22, el de abrirse a la imaginación de su audiencia. Y creo que también José María Pérez Gay en su tiempo apostó por eso. Sí, desde luego. Era un hombre completamente sano y además un cosmopolita. Vivió 15 años en Alemania, pero no solo por eso, ¿verdad? No, sí, te ayuda. Viajar, vivir en otro país,
te ayuda pues a darte cuenta de que no solo un lugar es importante para las personas. Silvia, esta serie de programas, Tratos y Retratos, recibió, me parece que fue en 2012, el reconocimiento de la UNESCO como Memoria del Mundo. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo recibiste esa noticia y cuál es el significado? Mira, lo recibí con Carlos y a él le dio mucho gusto y le pareció que bueno, que era un programa que valía la pena reconocerlo. Tenemos aquí este libro, Tratos y Retratos, como se llama la serie, en donde tú hiciste una antología de las entrevistas dentro del programa. Vemos aquí personajes como Salman Rushdie, Toni Morrison, el mismo Carlos Fuentes, William Styron. ¿Qué significó trasladar de la plática, de la conversación para televisión al texto estas entrevistas? Mira, precisamente Carlos tuvo mucho que ver en eso. Los libros fueron su amor. Claro. Entonces me decía, oye, tienes que hacer un libro con entrevistas. Tuve la suerte de que el Fondo de Cultura Económica se interesó en la realización. Muy bien. ¿Y qué le auguras a Canal 22? ¿Cuál sería, pues, tu felicitación para este canal en estos 25 años que está cumpliendo? Bueno, agradecerle que nos dé la oportunidad de entrar directo a la cultura, a nuestra tradición cultural, nuestra herencia cultural mexicana que nos viene de mayas, aztecas, olmecas, tarascos. Qué formidable que todo mundo pueda tomar un poco de esta oferta que Canal 22 nos da. Pues muchas gracias, Silvia, por esta entrevista. Muchas felicitaciones para ti también por Tratos y Retratos, que esperemos que también dure mucho más. Pues durará lo que tenga que durar, pero yo te doy las gracias también y mi felicitación va también para ti, directora de noticias del Canal 22. Muchas gracias, Silvia. Pues ahí estaremos. Ahí estaremos. Trabajando para este proyecto que vimos nacer, ¿verdad? Que lo vimos nacer tú y yo. Sí. Quizá todos nuestros amigos. Seguramente algunos de ellos también. Sí. Muchas gracias al público que estuvo con nosotros y los dejamos con la programación de Canal 22.